Perdón. Perdón, que estaba mío, estaba así. Le pido excusa que estaba en mudo, pero de todas maneras, sí. Sí, vamos a dar paso al doctor Williams. Doctor Williams, está en la línea, ya pudo abrir su micrófono para introducir el tema de hoy. Está habilitado para abrir. Ok, perfecto. Y perdone que hubo. Sí. Sí, intente. Sí, intente ahí, Williams. Ahora sí, se cerró de nuevo. Ok. Ok, ya está abierto ya. Sí, adelante, doctor. Espérate. Sí. Que estoy tratando de compartir la pantalla. Sí, ok, déjeme ver porque tiene permiso. Sí, puede intentar ahí. Señores, buenas noches para los que están compartiendo su tiempo con nosotros. Yo quiero compartir con ustedes el hecho de que lo que estoy haciendo ha sido una cosa que supe que tenía que hacerla al último momento, hace como unas cuantas horas que hablé con Restituyo para poder hacer esto esta noche. No me dieron tiempo para preparar una conferencia formal, pero a mí me gusta ese tipo de cosas porque hace que uno saque el conocimiento que tiene Sí, hace muchos años. Ir guardando ideas. Y guardando ideas, exactamente. Sí. So, vamos a hablar de la conciencia. Hay unas cuantas personas. Yo quiero que esto sea una conversación en la cual la gente haga preguntas que la pueda hacer verbalmente si quieren. ¿Cuál es la definición? ¿Qué se define como conciencia? ¿Qué es conciencia? ¿Alguna idea de algún participante sobre lo que es conciencia? Vamos a entrar en filosofía, doctor Williams. Vamos a entrar en vida. ¿Cuál es el estado en el cual un ser humano se encuentra cuando está interactuando con su ambiente? Puede ser filosófico, fisiológico, anatómico, lo que tú quieras. ¿Qué tiene que pasar para que un ser humano o un animal sea capaz de interactuar con su medio ambiente desde el punto de vista anatómico? Tiene que haber una estructura, o hay una estructura a nivel cerebral que se encarga de conectarnos con el ambiente y permitirnos reaccionar a las circunstancias del ambiente donde nos encontremos apropiadamente. Ese nivel de atención, ese nivel de interacción y de estar consciente de lo que está pasando alrededor de nosotros es la conciencia, pero más que la conciencia es también la manera en que el tallo cerebral a nivel de la sustancia reticular activante se conecta con la corteza cerebral y la corteza cerebral hace que nosotros reaccionemos a las circunstancias del medio ambiente. O sea que ese es el nivel en el cual se encuentra la conciencia. Usted está alerta y informado de lo que está pasando a su alrededor y puede interactuar apropiadamente. Quiere decir que si usted se quema la mano, usted la va a mover rápidamente. Si se cae, usted se va a parar. Si viene algo corriendo para encima de usted, usted se va a mover. Usted se va a reaccionar apropiadamente a eso. ¿Qué se necesita? Que la estructura cerebral
desde el tallo cerebral, desde la médula, el pons y el cerebro medio y la corteza cerebral estén integradas. Es una integración en la cual utilizamos los sentidos, las funciones que tenemos para hacernos alerta de la situación. La visión, el oído, el tacto, la habilidad de movernos, la coordinación, la habilidad de percibir los cambios en el ambiente, todo eso. ¿Cómo pasamos de ahí a perder el estado de conciencia? ¿Qué creen ustedes? Debe de haber una interrupción entre todas esas estructuras. Hay una interrupción de información y de flujo eléctrico a nivel de todas las estructuras. Hay maneras requeridas que son mínimas para que haya una pérdida de conciencia. Si ustedes están mirando la pantalla donde dice brainstem aquí, ustedes ven que esta es la estructura que yo me estoy refiriendo. La médula, el puente y el cerebro medio están conectados con el tálamo y del tálamo hacia la corteza cerebral. Si usted sufre un daño a este nivel, usted puede estar despierto, pero no puede interactuar si tiene un daño completo. Recuérdense lo que le pasaba en los experimentos de fisiología, si usted le corta el tallo cerebral a un animal, si hay un daño aquí, por ejemplo, un alcohólico que tenga una hiponatremia severa, al cual se le suba el sodio rápidamente, sufre una cosa que se llama una desmielinización aguda del tallo cerebral, lo cual hace que esa persona pierda su nivel de interacción con el ambiente. Sin embargo, esa persona, después de un cierto tiempo, puede comunicarse porque puede comenzar a pestañear. Aunque esté consciente, no puede interactuar de manera efectiva porque no puede hablar, no puede moverse, no puede mover las extremidades, pero puede pestañear y responder preguntas sí o no. No puede mover los ojos, pero solamente puede pestañear. Para que haya una pérdida total de conciencia, hay que haber un insulto o un daño a la corteza cerebral de los dos hemisferios. De los dos hemisferios. Eso frecuentemente pasa más con asuntos metabólicos o eléctricos o anormalidades eléctricas del cerebro. ¿Cuáles son esas cosas? Una convulsión generalizada, tónico-clónica, hace que la persona completamente se caiga, boom, y ya. Si hay un fallo circulatorio cardíaco en el cual el corazón pierde la presión para vencer la fuerza de gravedad y no puede subir la sangre al cerebro, hay un paro cardíaco por 30 segundos, usted pierde la conciencia inmediatamente. ¿Por qué? ¿Por qué? Una hipoxia cerebral. Una hipoxia cerebral. La hipoxia cerebral incluye que hay una falta de flujo de líquido, la sangre, el plasma, el azúcar, el oxígeno y los electrolitos. No llegan. Entonces, eso hace lo que uno llama un síncope. Ahora, un síncope normalmente dura 30 segundos, 20 segundos. Más de la mayoría del tiempo, nunca más de un minuto. ¿Cómo usted le llamaría a un síncope prolongado? ¿Qué es eso? ¿Qué sería un síncope? ¿Perdón? Un coma. O una muerte instantánea. O una muerte instantánea. ¿Por qué? Porque si no hay interacción y el cerebro no recibe flujo sanguíneo, la persona se muere. Claro. ¿Verdad? Entonces, ahí es donde estamos para poder comprender de manera general cómo perdemos la conciencia. Y desde el punto de vista filosófico y desde el punto de vista intelectual, la conciencia a la cual nosotros, y Carlos se estaba refiriendo, es la conciencia que tenemos no solamente anatómica, sino también intelectual y de interacción, de cómo respondemos a las cosas, si estamos conscientes y actuamos bien o apropiadamente, si estamos alerta pero confundidos.
Porque usted puede estar despierto y estar completamente perdido. Una persona demente está despierta, pero no sabe lo que está haciendo con relación a su medio ambiente. Exacto. Una persona que ha sufrido un trauma cerebral puede estar consciente, pero no saber lo que está pasando. Una persona que sufre un accidente cerebrovascular, un stroke, pero lo sufre de un lado del cerebro, pierde la conciencia. Porque Pregunta. porque tienen que ser ambos hemisferios. Exactamente. No puede ser uno solo. Por eso es que la mayoría de los accidentes cerebrovasculares son de un lado, afectan un lado del cerebro y paralizan otro lado del cuerpo. Entonces son eventos en los cuales las personas no pierden la conciencia. ¿Cuándo, qué condiciones se requieren para que una persona que haya sufrido un trauma cerebral, un accidente cerebrovascular o una hemorragia cerebral comience a perder la conciencia? ¿Cuál es la cosa que se requiere? De otra manera, una pregunta más fácil. ¿Cómo, por qué razón se muere una persona después que sufre un trauma cerebral en el cual no hay aparente daño por fuera, sino simplemente en el cerebro? ¿Cómo se muere esa persona? ¿Qué le pasa? Se inflama, suelen del cerebro, se hincha el cerebro, la presión intracraneana sube. Cuando sube ¿cuál es la presión intracraneana normal? ¿Alguien sabe? Alrededor de 6 a 12 más o menos. Lo máximo son 20. De 6 a 20, lo máximo. 12 es la normal, el averaje. Pero cuando hay subida aguda de la presión intracraneana, ¿qué pasa? Recuérdense que hay una tenda del cerebro que separa el cerebelo del cerebro y otra que separa el compartimiento superior del compartimiento inferior del contenido de la cabeza. Y cuando las amígdalas cerebrales aquí están desplazadas porque la presión en el cerebro de arriba los empuja hacia abajo, ¿qué le pasa a la persona? Sí, hernia. Hace una hernia intracraneana. Y eso produce una hernia intracraneana. Eso produce paro respiratorio y disfunción, abnormalidad de las funciones de los controles cardíacos y respiratorios. Que por eso que ustedes ven el Cheyenne-Stokes breathing, Carlos. Right. Y ahí es que se muere una persona con un trauma cerebral porque ha habido una subida aguda de la presión intracraneana debido a trauma. Por eso es que los neurocirujanos trabajan y la gente que trabaja en trauma agudo hacen una ventriculotomía para poner un drenaje aquí en el ventrículo lateral para sacar líquido cefalorraquídeo para disminuir la presión intracraneana en un trauma agudo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta ahí? Porque no sé si lo estoy llevando por un agua muy profunda. Hablen, señores, que no le estoy mirando ni la cara. Tienen que asustarse de mí. Este tema me fascina a mí porque he visto pacientes con un grado profundo de alcoholismo y pacientes con SIDA completamente desconectados de realidad, pero nunca, porque en medicina hay que ser honesto, nunca he visto un paciente con Creutzfeldt-Jakob, nunca lo he visto. Y me preocupa eso, cómo estos pacientes pierden conciencia, el paciente con SIDA, el paciente con una neurosífilis tardía y a una sífilis terciaria, porque lo de trauma lo sabemos, lo de metabolismo lo sabemos, falla riñón, falla hígado lo sabemos. Pero esas son complicaciones metabólicas, lo que produce la falla del hígado, la falla de los riñones. Es una acidosis metabólica o una acidosis mixta que produce la alteración eléctrica de la función cerebral y hace perder la conciencia o altera el estado de conciencia al principio. Cuando ocurre con Creutzfeldt-Jacobs es una enfermedad
de partículas virales que es adquirida, contaminada. Por ejemplo, cuando yo estaba en Europa, era la the Mad Cow Disease en Inglaterra y en parte de Europa, donde había contaminación humana a través de esas partículas virales. Yo he visto un par de casos, porque son enfermedades muy raras. En 40 años, 35 años, yo he visto un par de casos. No hay manera de salvar a esa persona se hace demente y a la manera que el cerebro se deteriora, ellos pierden contacto con la realidad y con el medio ambiente. Pero es un proceso, no es un proceso agudo, rápido de desconexión con el ambiente, pero el proceso de demencia, claro, es progresivo, es una situación progresiva y se lleva tiempo. Tú puedes ver a esa persona que muera en 3 meses, en 6 meses, dependiendo de cómo comenzó la enfermedad. Recuérdense que las enfermedades, los virus que tienen tropismo positivo hacia el cerebro, como la rabia, depende de dónde te muerda el animal para que el virus te llegue al cerebro. Si te muerde en el pie, el virus tiene que subir todo el sistema nervioso, desde el pie hasta la columna, la médula espinal y hasta llegar al cerebro para poderte dar rabia. Si te muerde en la mano, tiene una distancia, pero si te muerde en la cara, ya ahí es una cuestión de días. ¿Ok? El polio, por ejemplo, que es un tropismo hacia la neurona motora anterior, tú lo adquieres en el estómago, tú tienes diarrea, tú tienes una infección, y de ahí se mueve el virus a través de las conexiones nerviosas periféricas hasta llegar a la parte anterior de la médula espinal y producir daño a la neurona motora, lo cual produce la parálisis asimétrica que produce el polio. Pero ya no fuimos de la conciencia. Estas son cosas que no tienen necesariamente alteración de conciencia, sino que producen otro tipo de daño. Para seguir con el asunto de la conciencia, recuérdense que Carlos mencionó el alcoholismo. Los alcohólicos lo que tienen es una descompensación metabólica, nutricional y de electrolitos. El sodio, el potasio, el magnesio, las vitaminas, en particularmente la vitamina B12, el folato, la función hepática, las enzimas hepáticas que se aumentan. Eso es como si hubiera un envenenamiento de la homeostasis del líquido que lava el cerebro. Recuérdense que el cerebro, aquí en el ventrículo lateral, están los plexos coroides. Los plexos coroides filtran la sangre para producir el líquido cefalorraquidiano. El líquido cefalorraquidiano sale del ventrículo lateral a través del agujero de Luschan-Magendie, no sé si ustedes se acuerdan de esos nombres, y baja al cuarto ventrículo y de ahí baja para bañar el cerebro y servir de un amortiguador de desaceleración de los movimientos de la cabeza, de manera que cuando la cabeza se mueve bruscamente hacia un lado, el líquido amortigua el impacto y hace que el cerebro se mueva más lentamente que la cabeza. Pero al final el cerebro se daña porque el impacto contra el hueso le hace daño al cerebro, porque el cerebro es mucho más soft, mucho más blandito que el hueso. Entonces eso produce daño neuronal, lo que nosotros llamamos axonal injury. Los axones de las neuronas cerebrales, cuando hay un impacto cerebral rápido debido a trauma, se dañan, se rompen. Si no se acuerdan, piensen en una gelatina congelada. El cerebro tiene la consistencia de una gelatina congelada. En un cerebro adulto, el cerebro del niño es mucho más blandito. Es como si la gelatina no estuviera congelada todavía. Y cuando esa situación está y usted mueve ese contenido con la gelatina, usted ve que todo tiembla dentro de esa taza o dentro de esa cosa que usted tenga la gelatina. Eso es lo que pasa con el cerebro dentro de la cabeza cuando hay un trauma cerebral. Dependiendo de qué parte del cerebro se dañe o se tenga el impacto mayor, entonces van a presentarse los síntomas. Recuérdense que el cerebelo es la estructura central de navegación que mantiene el balance, el equilibrio
y la coordinación. El lóbulo occipital está encargado de la corteza visual y de la integración visual y la interacción, porque tú tienes que ver y luego reaccionar. Tú no reaccionas antes de ver, a menos que no estás oyendo que viene una cosa grande. Pero normalmente los animales tenemos la tendencia a ver algo y entonces huir. Pero algunas veces tú te mueves con relación a un ruido, que sea peligroso, a un fuego, al calor o algo así. La Peligro. corteza. ¿Eh? O peligro, cuando ve algo de peligro. O cuando ve algo de peligro. Entonces la corteza visual, la parte sensitiva y motora está aquí, y el lóbulo frontal, que es la estructura más grande que tiene el cerebro, es el centro ejecutivo del cerebro. ¿Qué quiere decir eso? El centro ejecutivo del cerebro. ¿Qué quiere decir eso? La personalidad. La personalidad y el comportamiento de la persona están centradas en el lóbulo cerebral, en el lóbulo frontal. El lóbulo frontal se desarrolla, es una de las estructuras corticales que se desarrolla más tarde en la vida. Por eso ustedes ven que los niños cuando comienzan a caminar a los 2, 3, 5 años tienen problemas con la coordinación, tienen problemas con el comportamiento, porque en realidad no conocen peligro. La cosa que nos hace adultos y que nos dice no vaya a 100 millas por hora en una autopista es esta estructura que se llama el lóbulo frontal. Cuando la gente se emborracha, cuando tiene un daño al lóbulo frontal, sea por accidente, sea por enfermedad o por otra cosa, pierde ese control social. El comportamiento social adquirido se maneja a este nivel. El comportamiento que nos dice, ponte los pantalones antes de ir a la calle, o maneja tu cuenta para que no te roben, y cosas así, está aquí. Si se pierde eso, se pierde esa actitud. Aquí en el lóbulo temporal, en el lado de afuera, en la parte verde está, en el lado de afuera, el lóbulo temporal, es una de las estructuras más complejas que hay, porque tiene la integración de la corteza visual, motora y frontal. Entonces, esta estructura es una de las partes del cerebro que es más sensible a producir convulsiones focales. No sé, ¿hay algo que quieran hablar que no haya comentado? No sé si voy muy de pronto. No es que estoy tratando de salir del problema, sino que para mí eso es interesantísimo, no sea para ustedes. Sí, doctor Williams, ¿puede enfocar un poquito esa relación que no necesariamente la pérdida del conocimiento se deba a problemas neurológicos, sino en el caso, por ejemplo, corazón, arritmia y eso, esa relación con otras especialidades? Claro. Por ejemplo, vamos a hablar, por ejemplo, del problema cardíaco, una fibrilación auricular. Hoy mismo yo acabo de ver una paciente que, esta tarde cuando tú me llamaste, acabo de ver una paciente que vino a la clínica porque hace 2 semanas perdió la visión cuando estaba manejando. Súbitamente, en una autopista. Wow. No tuvo un accidente porque rápidamente tuvo la habilidad, tenía una visión de túnel y tuvo la habilidad de pararse. Entonces pidió ayuda. Pero ¿qué le pasó a esa señora? Esa señora tiene fibrilación auricular. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace la fibrilación auricular? Ella tenía historia de fibrilación. Sí, tenía historia de fibrilación, pero no estaba tomando solamente aspirina, no estaba en tratamiento apropiado. Pero aparentemente tuvo un episodio de taquicardia o lo que fuera, y en esas circunstancias lo que pasa es que un coagulito pequeñito de sangre, porque tú sabes que cuando hay fibrilación auricular, el corazón no tiene la habilidad de enviar toda la sangre que recibe. Y cuando la sangre se reposa, se coagula, ¿verdad? Y cuando se coagula, puede mandar un coagulito pequeñito a la arteria visual, sea a la oftálmica, o sea a una brancha de la carótida, y producir, o a la occipital, donde puede producir pérdida visual temporal. Eso es un episodio agudo.
no tuvo alteración de la conciencia, sino simplemente alteración visual. ¿Okay? ¿Por qué? Por una fibrilación auricular aguda. Una fibrilación auricular aguda también puede producir un accidente cerebrovascular permanente. Otra cosa que es muy frecuente, que quizá ustedes lo sepan, es el foramen ovale patente. 10%, de 5 a 10% de la población tiene un foramen ovale patente, pero de esas personas que tienen un foramen ovale patente, un 3 a un 5% de ellos, y las mujeres con más frecuencia, sufren accidentes cerebrovasculares porque hay un cambio del shunt. La sangre pasa del lado derecho al izquierdo en lugar de ir de la izquierda hacia el derecho y envían un embolo hacia el cerebro. Y esos individuos, muchos de ellos, para corregirlo, hay que taparle el foramen ovale para que no sigan haciendo stroke. ¿Alguna otra inquietud? Otras cosas que pueden pasar con otras regiones, por ejemplo, la diabetes. La diabetes quizás sea la enfermedad que tiene mayor expresiones en todos los órganos del cuerpo humano. La diabetes afecta el centro vascular, que es el corazón, los vasos sanguíneos, los ojos, los riñones, la piel. Todos los órganos del cuerpo están afectados por la diabetes al final del día. Y los periféricos, ¿verdad? Los nervios periféricos. Tanto central como periféricos, exactamente. Sí. Y es debido al desarreglo, al trastorno metabólico que produce la diabetes cuando el azúcar está alta, porque produce una acidosis y produce sustancias que son tóxicas para la mielina periférica. La mielina periférica es la sustancia que cubre los nervios periféricos para que se mantengan en función normal. Si debido al alcohol, a la falta nutricional o a la diabetes, la mielina periférica se destruye o se altera, se produce lo que ustedes conocen como los dolores y la electricidad y los calambres y la cosa que la gente sufre, que nosotros le llamamos Neuropatía periférica. Neuropatía periférica. Sí. Que es una de las cosas más frecuentes que hay. Entonces, los daños vasculares de la diabetes también hacen que la vasa vasorum, yo no sé si ustedes se acuerdan en anatomía, la vasa vasorum, que son los vasos pequeñitos que nutren a los vasos sanguíneos, se dañan. Entonces, los vasos sanguíneos no son nutridos y la pared interna del vaso sanguíneo se altera, se cae, se cierra. Y eso produce que haya daño vascular, lo cual hace que haya necrosis en las extremidades, particularmente en los dedos de los pies, que son las partes más distales del cuerpo donde la circulación es más comprometida, más crítica. Y eso hace que una persona pierda el pie o pierda los dedos, pierda la pierna. Porque no solamente hay el fallo circulatorio, sino que además del fallo circulatorio, viene una infección sobreimpuesta a esa situación. ¿Alguna inquietud? Hagan preguntas para que me den ideas. Sí. Doctor Ruiz, yo quiero preguntarle. Williams, el doctor Sí. Williams. Sí, William. está bien, Sí. no me importa, yo soy chiquito y bajito, dígame. Sí. Yo quiero preguntarle, una persona que tenga problemas de fibrilación auricular y que tenga problemas de visión, ¿tiene problemas para montarse en un avión? No hay ninguna clase de problema al montarse en un avión, una persona ya así, con un problema de visión seria. No, ya el daño se hizo. El daño, el problema de montarse en un avión es la decompresión, pero las cabinas de los aviones modernos Despresurizadas. están Sí, que están presurizadas. Que no hay ese despresurizadas. problema. Sí. Sí. Porque A menos, una, William, que él lo vaya a guiar. Exacto. Sí. porque Pero así, si él lo va a guiar, así no es él el que va a tener el problema, son los otros también. a esa paciente su doctor le dijo que no debería montar en avión, Bueno. que vino de Estados Unidos, una vecina mía. Yo no sé cuál es la visión que tienen los dominicanos sobre eso, porque para mí, si el daño está hecho, está hecho. No hay muchas cosas que uno pueda hacer. No creo que haya ninguna contraindicación para esa simpleza. Eso no ¿Verdad? va a cambiarlo en nada. No. Al menos que no sea doctor Williams, en el caso de
viajar a países con alto, al nivel de mar, ¿verdad? No sé si eso afecta también que de la altura. Sí. Lo que pasa con los viajes, No sé. las alturas, Sí. es que Sí. hay un, Ah. un cambio de la concentración de oxígeno y la presión atmosférica Sí. baja. Y como la presión atmosférica baja, la concentración de oxígeno disminuye del 21%, puede ser 18, 20, 19. Entonces esas personas tienen problemas respiratorios, se sofocan, deben de Sí. usar una CPAP Sí, machine sí. o oxígeno para poder compensar. Teodoro La David doc- tiene una pregunta. Sí, que es la doctora, también está la doctora ahí en el mismo teléfono, la doctora Silvestre, adelante. Sí, sí, buenas noches. Buenas noches. No sé si puedo ayudar un poquito, aportar en esa parte. Todo el mundo puede ayudar, mi amor, adelante, Quizás, no te sientas mal. quizás no se refería específicamente a la alteración que se produce por la altura, sino que hay, eso es una cosa viejísima, de que, no, que si vuela le da embolia. Realmente la fibrilación atrial, usted sabe que sí tiene responsabilidad en la formación de trombos y el envío de esos coágulos que pueden ir al torrente circulatorio cerebral. Sin embargo, lo que más se relaciona de la embolización es cuando hay vuelos muy largos, donde los pacientes no caminan, no están de pie y hay éxtasis vascular. Ahí es otra cosa, porque ahí sí tiene relación y más con lo que se llama tromboembolia pulmonar en pacientes con predisposición y los pacientes que tienen insuficiencia vascular periférica, lo que tienen éxtasis vascular, lo que tienen insuficiencia vascular periférica, que ya ahí esa es otra cosa. Y el componente del vuelo y el tiempo que esté, sobre todo esos vuelos que son largos, que son 10 horas, 12 horas de vuelo y los pacientes no caminan, no se paran, no nada, que incluso se ha determinado también que se llama síndrome del paciente sentado en la ventana, una cosa así, síndrome de ventana. Sí. Que realmente los pacientes a veces, cuando tienen esos vuelos largos, con tal de no molestar a la persona que tienen al lado, pues regularmente no se paran y duran sus 10 horas, 11 horas, las horas que dura el vuelo, sentados, y ese éxtasis vascular promueve la formación de coágulos, ¿verdad? Porque es una de las triadas, promueve la formación de los coágulos, y cuando el paciente se levanta, camina, o sea, deambula, pues entonces migran hacia la parte pulmonar. Entonces, en ese caso, no es solamente la fibrilación que tiene relación con los trombos y el vuelo. Más se relaciona con la embolia pulmonar que el paciente puede o no puede hacer. Por desgracia, fui una de las afortunadas con éxtasis vascular por lo largo que puede hacer el viaje. Entonces, con eso sí se relaciona más con la embolia pulmonar. Ahora, de manera independiente, la fibrilación atrial sí es responsable incluso en un 90 y 92% de la embolia a nivel cerebral. Correcto. Entonces, me parece más que por esa vía es que están hablando del riesgo de volar con fibrilación, pero no solo por aunque Perdón, doctora, Carlos, dame un minuto, Carlos, porque yo tengo un remedio con relación a lo que ella está diciendo del vuelo prolongado. Primero, doctora, yo quiero decirle que yo no sé, yo quisiera volar en el avión que usted vuela, donde una persona se siente en la ventana y dure 10 horas sin ir al baño, porque yo no lo he visto. Dios mío. No se preocupe, yo duro más en mi servicio, duro más que eso. Vamos a tener que volar juntos, doctora. Bueno, vamos juntos entonces. Yo duro más en el servicio y me dice, mira, pero usted no se para, usted no va al baño. Realmente eso depende de la persona. Doctora, mire, no haga eso, que eso es muy malo. Lo sé. Me adelanté. No lo primero que dije es que sí, que es malo, estoy consciente. Okay. Claro que primero, pero segundo, lo que yo hago realmente cuando yo tengo viajes largos, y he tenido varios en mi vida. No, mi amor. Yo me pongo una media compresora que llega hasta mi rodilla. Y entonces yo me trato de conseguir un vuelo o un asiento donde me permita moverme y estrechar los pies. Entonces, que es importante eso, doctor, que usted dice de las medias compresivas a nivel de las rodillas, que eso ahora mismo está muy discutido y de hecho se discutió mucho en el congreso que se hizo en octubre allá en España,
porque realmente ese tipo de medias estrangulan la circulación a nivel de la rodilla y puede ser que se produzca más éxtasis. Entonces, eso fue una discusión bien interesante que se armó entre los cirujanos vasculares con respecto a la utilización de las medias hasta las rodillas y la utilización de las medias completas o las medias panty. Que por lo menos, acuérdese que la formación de los coágulos es más a nivel de la parte posterior de la rodilla, del hueco, ¿verdad? Entonces, cuando usted utiliza esas medias muy apretadas, pues lo que hace es estrangular la circulación y producir más éxtasis. Exacto. Entonces, Walmart, yo no sé dónde tú vives, pero aquí en Walmart hay de la media panty esa. Y yo te voy a decir sí, yo tengo. Yo vivo aquí en New Jersey, pero sí tenemos medias de esas, pero lo más recomendable es que no sean de las medias que van hasta las rodillas, sino que sean completas. Lo más recomendable. No hay que reírse, eso hay que usarlo. No, claro que sí, y los hombres también, no tuvo risa. ¿Entiendes? Eso ahí, no sé si tuvieron oportunidad de asistir, por lo menos, la ignorancia es una cosa así que se va a hacer, de asistir por lo menos al Congreso, y realmente se discutió esa parte, fue muy importante, bien interesante que me encontré la discusión entre las personas que saben de eso, claro, que encontré la discusión de los cirujanos vasculares con relación a qué tipo de media van a utilizar los pacientes. Hay otros que definitivamente dicen mejor que no usen nada. ¿Entiendes? Bueno, si se va a poner las que son más cortas, yo entiendo. La media panty son al mismo precio. Claro que sí. Y lo cuidan más, lo protegen más, ¿verdad? Muy claro buena, muy buena. Señores, muy buena, no, esto no es relajo, esto es de verdad. No, pero es que tienen que comprender, si no entienden qué se va a hacer, depende de quién uno. Yo no creo que para el tamaño de Carlos William aparezca una media panty, no. Esperemos que sí. Bueno, mira, lo único que yo no hago es ponerme la media panty con una faldita corta. Oye, yo me pongo la media panty como pantalones, ¿ok? Ajá, exacto. Ok. Yo gozo cuando participa el doctor Ruiz. Saludos, doctor Ruiz. Saludos. No, Con mucho cariño. Que no es Ruiz, que es Williams. Sí, quería tener Sí, no, él dice el neurocirujano que está en la línea también. Quería tener una intervención perfecto. nuevamente. Y es que creo que la doctora obvió algo. Creo que se emocionó mucho con la media panty. No sé. No se emocionaron allá. Ustedes son los que se emocionaron. Bueno, pero mi participación está en que ellos fueron los que se emocionaron. Nosotros estamos en la ciencia. Sí, claro. Yo fui, por ejemplo, a Argentina. Son 15 horas. ¿Qué hice yo? Bueno, déjame tomarme mi aspirina de 81 miligramos. Me tomé mi aspirina antes de salir. Y cuando venía también me tomé mi aspirina. Porque a veces nosotros pensamos que estamos exentos de no sufrir, ¿verdad? Siendo de no tener un accidente cerebrovascular. Exacto. Siendo lo científico, pues yo me tomé mi aspirina para ir y para venir. Claro, ahora bien, Carlos, yo te voy a decir un secreto. Yo me bebo 650 miligramos de aspirina en esos viajes. Exacto. Y yo me pongo mis medias. Bueno, está bien eso. Sí, no sé si obviaron que el doctor Ruiz dijo que esa señora, no sé si fue la misma doctora que hizo la pregunta o fue otra. Doctora Silvestre. Lourdes, la doctora Piña. ¿Qué pasó? Que no viajara. ¿Qué pasó? Sí, que le dijeron que no viajara. La vecina no. Que le dijeron, porque ella tiene un problema bien serio y parece que el doctor le dijo como que para evitar esa responsabilidad, le dijo. Quizá, por cierto que se va mañana. Sí, quizá la persona no lo entendió, pero el doctor Ruiz tiene razón, porque los aviones están descomprimidos. Ahora bien, si usted se sube al Monte Everest, por ejemplo, al Monte Everest, que usted no está yendo en avión, y usted sube al Monte Everest, sabe que va a sufrir un problema, pero rápido, hipóxico,
pero muy serio. Grave. Es No, más, no, se es puede una morir. Aclimatación se llama, Se aclimatación. puede morir en el camino, porque en la Es medida una que nosotros descompensación, es una ascendemos, descompensación porque la concentración de oxígeno, la presión de exacto, oxígeno baja y esa persona se Ujú. muere exacto, en exacto. en Esa esa es la condición, diferencia. con Hay un otra derrame cosa, pulmonar. exacto. Ujú. Hay otra cosa, eso es lo que me gusta de los congresos, que todo el mundo participa. Hay otra cosa y es que no se ha hablado de las varices. Generalmente mujeres que son multíparas. Carlos, como estamos hablando de la conciencia, no me metiste para los pies. No, lo que pasa es que se metieron en los émbolos pulmonares y estas No, cosas. pero insuficiencia vascular periférica, hablamos de eso Sí, también. sí, sí. Por Bueno, editación vascular, miembro sí, inferior. sí. Bueno, Adelante. dejo ahora, por favor, que participen otros. Gracias. Okay. Ah, sí. Gracias, Carlos. Okay. Señores, yo me encuentro satisfecho de haber recogido tanta gente que esté interesada en este tipo de conversaciones, porque como dice Carlos, algunos de nosotros creemos que no vamos a tener problemas y en realidad la mejor manera de practicar medicina y el mejor paciente debe ser uno mismo, para comenzar. Doctor Williams, si se puede hablar de un panorama de un paciente que perdió la conciencia, usted que ha manejado bastante emergencia neurológica aquí en Estados Unidos y en Europa, ¿qué medidas generales se pueden tomar así a simple vista sin tener un laboratorio, simplemente con una evaluación general, tomando en cuenta los conceptos de droga, ¿verdad? El uso, los Si nos metabólicos? encontramos en frente a una persona que colapsa inmediatamente en frente de uno, los pasos básicos son de verificar si la persona está respirando, si la persona tiene un pulso, si tiene alguna característica superficial que nos diga un indicio, que nos dé un indicio de su condición, si huele a alcohol, si huele a marihuana, si huele cualquier cosa que pueda ser sospechosa. Y luego que se verifique eso, si no tenemos nada que hacer y si tenemos algo de azúcar, algo que sea una menta o algo dulce, lo podemos utilizar. Pero recuérdense que incluso si la persona tiene hiperglicemia y tú le das azúcar, no le va a hacer más daño ya que lo que tiene. Pero si tiene hipoglicemia y tú le das azúcar, tú lo vas a despertar. Sí. Sin embargo, depende de donde uno se encuentre, ahora mismo, las causas más frecuentes son las drogas, los narcóticos, el sobreuso de narcóticos, el sobreuso de la combinación de narcóticos y alcohol, y los problemas cardíacos. Entonces, si hay un paro cardíaco, inmediatamente hay que comenzar resucitación cardíaca. La resucitación cardíaca, como tú dijiste, Restituyo, en el pasado, ha cambiado. Ahora se hace diferente, que antes que se hacían ahora se hacen 30 compresiones del pecho, 1 o 2 respiraciones, se hacen compresiones del pecho. Y se llama inmediatamente al 911. Si se puede chequear el nivel de azúcar, claro, lo más rápido posible llevar a esa persona. Recuérdense que de una persona que sufre un colapso cardíaco en la calle, donde no haya un desfibrilador auricular y donde no haya habilidad para usar nada de eso, el 50% de esas personas mueren antes de llegar al hospital. ¿El 50? Perdón, ¿el 50? El 50%. Fallece. Sí. Generalmente llegan ya muy deteriorados ya por la hipnosis. Compresión, solo manos. Sí. Llegan muy ¿Alguien más quiere hacer preguntas? ¿Cuántas compresiones usted dijo, doctora? 32. 32, exactamente. Exactamente, sí, 32, pero ya después que llega un momento que el paciente no responde, es compresiones sin parar, dice la guía. No, la guía doctora, nunca se debe de parar, nunca. Exactamente. Nunca se debe de parar, nunca. Disculpen, realmente no parar, pero si está haciendo con respiración también, debe ser 32. Sí, ahora, si no está haciendo la parte respiratoria, que si ustedes vieron la renovación que se le hicieron a las guías, el arreglo que se le hizo para las guías 220, Correcto. Ellos realmente lo que recomiendan es que si no van a hacer la parte respiratoria, pueden hacerlo mantenido y si tienen 2 resucitadores.
porque uno solo se cansa. Entonces, si no, lo que se recomienda es que se haga 30 con dos respiraciones. Sí, señor. Estas son las nuevas guías. Y Bien. tan pronto sea posible, si hay un desfibrilador auricular, utilizarlo. Y Un si D, hay así. una manera de transportar el paciente, transportarlo. Esos Claro. pacientes cuando llegan al hospital se van a poner a congelar, se le va a hacer a bajar la temperatura y a tratar de investigar la El causa del problema. ventilador, claro. Doctor Williams, vamos a aprovechar porque nos quedan algunos minutos, 10 minutos para cerrar, aprovechar para hacer algunos anuncios importantes. Si puede mencionar un poquito las generalidades de la posibilidad de un intercambio en Bolivia. Y luego vamos a pasar a la doctora Kenia porque me di cuenta tarde que los informes del Congreso de Boston se interrumpió un poco y terminamos con la doctora Carmen Rodríguez, que está en la línea. Creo que está todavía Carmen, está en la línea. Para que mencione también el evento que vamos a tener en el Hospital Montefiore. Carlos, si puede hablar un poco de Bolivia. Sí, nosotros estuvimos en la Sociedad Neurológica de Virginia la semana pasada, en la conferencia anual, el fin de semana anual de la conferencia de la Sociedad Neurológica de Virginia, y hablamos con la doctora Ingrid Loma Miller, que es una boliviana americana, nació en Bolivia, vive en Estados Unidos, es neuróloga, pero más que neuróloga es una especialista reconocida mundialmente en múltiple esclerosis y múltiple esclerosis en niños en particular, y condiciones inmunológicas. Ella quiere, estuvimos hablando de la posibilidad de que hiciéramos un intercambio con la Sociedad Neurológica en Bolivia para poder hacer una presentación allá o intercambiar con ellos, o sea, que nosotros lleguemos allá o que presentemos un congreso allá. De ambas partes. Ok. Ella nos va a ayudar con las conexiones y la estrategia. Y la vamos a traer de nuevo aquí para que nos hable del tema de ella, con las enfermedades neurológicas de niños, con la múltiple esclerosis, para que nos dé otra conferencia. Ella ahora está trabajando como profesora en la Universidad de Pittsburgh. Hay que tomar mucha aspirina para viajar ahí a Bolivia. No sé, que yo... Bueno, recuerda, no está tan lejos. Son como 10 horas nada más. A un congreso latinoamericano, no. Tú fuiste, Ruiz, doctor Ruiz, usted fue. Estuve en Bolivia, en un latinoamericano. Muy chulo y todo bien. Una gran experiencia, sí, interesante. Así que vamos a estar pendientes a esa iniciativa. Te mandé la información de ella para que la contacte. Perfecto. Para que vuelva otra vez de nuevo, sea nuestra invitada. Sí, claro. Kenia, me gustaría que en un minuto, dedicar un par de minutos a las últimas informaciones de los últimos toques que estamos dando para el evento de Boston del 25 y el 26 de marzo. Sí, buenas noches a todos. Agradecer al doctor William por tan excelente conferencia, siempre tan concurrida. Y luego, para exhortarle a todos que nos apoyen con nuestro próximo evento que se va a celebrar aquí en la ciudad de Boston. Es el Congreso, el 7º Congreso Anual, cuyo tema principal es el empoderamiento de los profesionales del área de la salud a través de la educación, donde vamos a contar con diversos profesionales en el área de acá que van a exponer cómo obtener licencia, cómo poder realizar los exámenes para ejercer medicina aquí en Estados Unidos, para poder obtener la licencia de enfermería, de odontología. Habrán diversos temas. Va a ser el día 25, el sábado 25, donde se hará la apertura. Y luego el 26, en marzo, ahora en marzo. Claro, en este mismo mes, gracias, doctor Williams, en este mismo mes se va a hacer. Y el 26 estaremos en el Cambridge College, en la 500 Rutherford Avenue. Ahí vamos a dar el congreso per se, y de verdad apóyenos. Tenemos un link que vamos a enviar por la página de ARTSI, donde ustedes pueden registrarse para que puedan asistir, y estaremos al pendiente. Cualquier cosa que necesiten saber, se pueden comunicar conmigo. Mi número está en el grupo y lo voy a poner por acá, y también con el doctor Restituyo. Cómo no, cómo no. Ahí confirmando que ya confirmó un senador para ver
Payano, que va a estar también con nosotros, hablando sobre la educación en Massachusetts y cómo puede el profesional de la salud beneficiarse. Así que tenemos muchas conferencias y la conferencia de cierre es interesante porque va a hablar de la inteligencia artificial relacionado al futuro en la salud, a los profesionales de la salud, que es lo que está de moda ahora, ¿verdad? Y lo que queremos usar todos. Así que Carmen Rodríguez se retiró. Ok, bueno, pero vamos a finalizar, sí, por diciendo que en el Montefiore vamos a tener el congreso dedicado a la diabetes. El que no pueda estar en marzo en Boston, en el que está en Nueva York puede estar con nosotros en el Montefiore hablando, vamos a hablar de diabetes y su prevención y la educación. Así que gracias a todos. Sí, sí, doctor Ramírez. ¿Cuándo es el evento del Montefiore en New York? El 21 de mayo. Tenemos una recepción también el día antes, el 20, en la Galería de Pediatría 2000. Y el domingo vamos a tener el congreso. Este evento tiene una particularidad que conseguimos ya con el alcalde de Nueva York un certificado especial de que está prohibido enfermarse y no va a caer nieve ese día. Así que va a ser perdón, ratito, yo quiero decir, tú me tienes a mí como el emergente, el pitcher emergente o el bateador emergente del equipo, porque cuando... Sí, no, pero para este congreso, el 21 de mayo. No me pongan ese line-up, pero vamos a ver. No, pero yo estoy hablando de esta noche, porque no sé si lo que... Me pareció que tuvimos una buena conversación y que fue más animada de lo que yo esperaba. Ojalá que haya refrescado la memoria de la gente. No, claro, te agradezco mucho y yo sé que la experiencia no se improvisa, como dice el refrán, y eso es lo que ayuda. Y por eso hay muchos que entran y que se enteran que tú vas a hablar, dejan de hacer muchas cosas. Mira, hoy han dejado de ver el juego de Puerto Rico y Santo Domingo. República Dominicana. Doctor José Ruiz está desesperado viendo el juego y pendiente de lo que tú estás diciendo. Así que estamos. Buenas noches a todos. Gracias por la gracias, William. Bye. Buenas noches. Buenas noches.